Nuevamente el doctor Horacio Vargas Murga, él es psiquiatra y director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Oguchi, y él está con nosotros porque han pasado cosas tremendas últimamente en la crónica policial que nos han impactado profundamente. En los últimos días, una chica de solo 14 años se descubrió que había asesinado a su mamá, todo indica que en complicidad con su enamorado de 16, y que había mantenido a su madre encerrada en una habitación durante 2 meses. Es una cosa simplemente espantosa, y además en una casa donde estaba también aparentemente el abuelo, que es un señor que tiene Alzheimer y que por lo tanto no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando yo he leído el atestado, los reportes fiscales el día de ayer, y es escalofriante la descripción que se hace del lugar al que llegan y de las condiciones en que encuentran a la madre totalmente descompuesta, y habían echado insecticida para matar los insectos porque había empezado un proceso de descomposición del cuerpo, y habían comprado deodorizadores y echaban colonia pero era imposible controlar el olor, y la descripción que hacen los documentos fiscales y policiales son estremecedores. Y la pregunta que le hago yo al doctor Vargas Murga es: ¿cómo es posible que pase una cosa así? Esta chica no es una persona normal. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todos los radio oyentes. Sí, pues es un caso lamentable y escalofriante, y responde, digamos, a lo que se conoce como un parricidio. Ahora, el parricidio como tal es una situación infrecuente, aunque en los últimos años acá en el Perú lo estamos viendo con más frecuencia de lo que se veía antes. Y detrás del parricidio pueden haber toda una serie de situaciones que implican aspectos relacionados con la persona, como con el contexto familiar y social, y pueden determinarse algunos perfiles de parricidas tanto en adultos y en adolescentes, ¿no? Generalmente en adultos el parricidio está más ligado a ciertos trastornos mentales y al consumo de alcohol y drogas. Y en el caso específico de los adolescentes se describen 3 tipos de perfiles para parricidas. Uno que correspondería al adolescente gravemente maltratado, es decir, que ha sido víctima de maltrato. El otro adolescente que tiene una enfermedad grave, que podría corresponder o a una psicosis o a un retraso mental. Y otro grupo que se denomina como el peligrosamente antisocial, ¿no? Que corresponde a adolescentes que desarrollan lo que se llama un trastorno disocial, que puede continuar en la etapa adulta ya como un trastorno de personalidad antisocial o lo que comúnmente se conoce como psicópatas. El más frecuente es el adolescente que es gravemente maltratado, ¿no? Que generalmente son adolescentes que son víctimas de maltratos y cometen el parricidio como una respuesta a la situación del abuso, a la violencia de la que son víctimas. Pero no parece ser necesariamente el caso, porque era una chica que iba al colegio, los signos además iban, digamos, a un buen colegio, y si hubiera sido víctima de alguna forma de violencia, esto se hubiera notado de alguna manera. Tenía ya 14 años, ¿no? Vivía en una zona relativamente privilegiada de la ciudad, tenía bienestar. No sabemos los detalles de la relación con la madre, pero la madre estaba muy preocupada por ella. Incluso el incidente que describen es: llega el papá del enamorado porque su hijo había desaparecido prácticamente un día entero, va a tocar la puerta de la casa y sale la mamá cuando todavía estaba con vida. La mamá lo echa al señor porque le dice no, su hijo no está acá, y ahí recién ella se da cuenta que su hijo está escondido en el cuarto de su hija, y sube a buscar a este muchacho, y según los testimonios ella piensa que es alguien que ha abusado de su hija, alguien que se está aprovechando sexualmente de su hija, y se desata una violencia. Ahora, a partir de ese momento hay 2 versiones diferentes, pero lo que sorprende es la sangre fría con la que
la chica enfrenta al papá del enamorado, la sangre fría con la que la chica responde llamadas de gente preocupada a lo largo de 2 meses por saber de su mamá. Dice que se ha ido de retiro, inventa montones de historias, y es más, cuando la policía entra a la casa, ella desvía la atención de la policía, lo saca, la policía vuelve a regresar y finalmente, ya cuando la situación era incontrolable, se ve obligada a aceptar que está el cuerpo ahí, pero dice: yo no la maté, la mató mi enamorado, fue él el que la mató, y sostiene esa versión hasta ahora. Entonces, ¿cómo es posible que sea una persona, digamos, que ha perdido la razón y que a la vez sea capaz de mantener esa lógica en su comportamiento, ese cinismo para responder a las preguntas, para desviar la atención de las personas que quieren saber qué ha ocurrido? Pero cada caso individualmente, dentro de su contexto, puede tener diferentes explicaciones, ¿no? Para la persona, ¿no? Sin embargo, como mencionaba anteriormente, estos casos pueden estar, digamos, tipificados en alguna de esas variantes que mencionaba, ¿no? En los casos en los que se ven ciertas características donde hay la quiebra de valores, que implica, digamos, premeditación, mentir, ganancia secundaria, esto podría estarse orientando más a lo que se conoce como un trastorno disocial, y esta es una patología que se presenta, digamos, en adolescentes, y algunos de esos adolescentes pueden incurrir en parricidio, ¿no? Como mencionaba anteriormente, estos adolescentes que tienen un trastorno disocial, que está caracterizado básicamente por la quiebra de normas y valores, pueden continuar en la etapa adulta como ya un trastorno disocial o antisocial de personalidad, lo que se conoce comúnmente como psicopatía, ¿no? A esa persona se le suelen decir psicópata. Entonces está la frialdad, el cálculo, la premeditación, la falta de sentimiento de culpa ligada, digamos, a este tipo de la variante de homicidio. Un crimen tan horrendo. Sí, podría corresponder más a esta y el comportamiento, porque el chico, el enamorado, que es un chico de 16 años, que dice que él no la mató, que fue la chica la que con una barra de construcción le atravesó el ojo a su madre y después empezó a pegarle hasta que terminó de matarla. O sea, lo que describen es un asesinato con unos niveles de violencia sorprendentes. Pero más allá de que si él haya sido o no el que, digamos, viene la madre con un cuchillo diciendo: tú estás abusando de mi hija, y él supuestamente se defiende, según la versión de la chica, él es el que la mata, según la versión de él, es la chica la que agarra la barra de construcción y mata a su madre. Pero como sea, él sale de la casa, se va con su padre y mantiene el secreto durante 2 meses. Es más, ahí también hay 2 versiones. Según la versión de la chica, él regresa a la casa e incluso tienen relaciones sexuales en la casa con la madre muerta ahí. Pero él dice que no, que él no volvió a la casa, o que en todo caso volvió y no pasó de la puerta. Pero ¿cómo calificar el comportamiento de este chico? Claro, hay versiones, digamos, contradictorias. Ya, digamos, la investigación policial va a determinar cuál es, digamos, la versión original. En una situación de delitos también las personas pueden tratar de encubrirse o tratar, digamos, de adaptar, digamos, sus versiones en la medida de recibir, digamos, una pena menor, ¿no? Pero el hecho visible es que hay una situación de violencia, ¿no? Una situación de violencia extrema que ha llegado a un asesinato. Y esto responde al clima de violencia que se pueden generar en el seno familiar, ¿no? Generalmente estos casos de parricidio se presentan más en familias disfuncionales, ¿no? Donde la violencia prima. Por eso es importante los estilos de crianza, ¿no? Una de las cosas que se ha visto es que tanto los estilos de crianza punitivos, que están dirigidos a castigar, a descalificar, como los permisivos, que permiten que los hijos hagan todo lo que quieren, no favorecen, digamos, el desarrollo del niño y del adolescente. Claro, que crecen chicos que no tienen límites. Así es. Que sienten que pueden hacer lo que quieran y que finalmente se crea la situación que hasta sus padres les temen contradecirlos. Así es, y como hay quiebra de límites y de valores,
entonces fácilmente eso puede facilitar de que se llegue a la agresión de los padres y en algunos casos al homicidio de los padres. ¿Y usted cree, doctor, que esto tiene que ver de alguna manera con el clima de violencia que estamos viviendo? Sí, definitivamente, porque una de las cosas que se describe es que cuando confluyen más factores, eso aumenta la posibilidad de una agresión o de un parricidio, ¿no? Porque tenemos el factor individual, familiar, pero también el macrosistema, la situación de contexto de violencia a nivel social, a nivel político, definitivamente influyen en la respuesta de las personas. Sí, pues porque realmente es sorprendente el nivel de violencia y es un caso, pero así de cinematográfico, de novela, es decir, una chica que es capaz o de matar a su madre o de participar, en el mejor de los casos para ella, en el asesinato de su madre y conservar el cadáver durante 2 meses. Es una cosa, o sea, ¿cómo tiene que estar la cabeza de una chica para convivir 2 meses con un cadáver? ¿Cómo puede eso no afectarla de alguna manera, hacerla pedir auxilio de alguna manera? Sí, definitivamente es una situación anormal, patológica, ¿no? Lo que queda es averiguar qué hay detrás de eso, ¿no? Si en realidad es producto, digamos, de una conducta disocial grave, marcada, o es producto, digamos, de una psicosis, ¿no? Generalmente cuando suceden estos casos tenemos versiones preliminares, pero ya tanto la investigación policial como la evaluación de la pericia, tanto psicológica y psiquiátrica, va a determinar, digamos, con mayor precisión qué hay detrás de esta conducta lamentable. Ahora, nosotros vamos a ir a una primera pausa. Tras ella yo quiero que me responda, doctor, al tema de qué hacer con una persona que ha hecho algo así. Es menor de edad y la justicia, por lo tanto, es permisiva con los delitos cometidos con los menores de edad, pero por el otro lado es una persona que aparentemente sufre. Seguimos con el doctor Horacio Vargas Murga, él es psiquiatra y director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y estamos hablando sobre el caso de esta chica de 14 años que junto con un chico de 16 asesinaron a la madre de la chica. No está claro todavía porque hay 2 versiones. Ella dice que fue el chico el que la mató a la mamá, y el chico dice que fue ella la que asesinó a su propia madre. Y lo cierto es que los dos sabían que la señora estaba muerta y que mantuvieron el secreto durante 2 meses. Lo terrible es que la chica convivió con el cadáver durante 2 meses. ¿Y qué penalidad va a tener esto? ¿Qué castigo? Yo sé que usted no es abogado, pero que esto es un caso particular, porque es un caso que implica un asunto de salud mental. Por ser menores de edad no van a ir a la cárcel. Pero dependiendo de la patología que se determine, en los casos, digamos que hay una psicosis detrás del homicidio, generalmente pueden ser inimputables siempre y cuando haya la demostración de que el acto ha sido cometido en un estado, digamos, de psicosis. En el caso de los trastornos disociales definitivamente no hay, digamos, inimputabilidad, pero ya, digamos, el Poder Judicial podría determinar o bien que esté, digamos, en uno de estos centros como el Carrera ella y Maranga él y reciban tratamiento especializado, o podría definir de que vayan a un hospital psiquiátrico y estén un tiempo, ¿no? Eso finalmente lo determina el juez. Qué tremendo, sinceramente. Yo no sé si piensan ustedes, amigos oyentes, en lo grave de lo que estamos hablando. Una criatura de 14 años que es capaz de asesinar o de participar de alguna manera, en cualquiera de los 2 casos, en el asesinato violento y brutal de su propia madre. Y esto era algo que no se veía antes, que no es algo nuevo, esto de los adolescentes asesinos. Sí, si bien sigue siendo infrecuente, en las últimas décadas estas situaciones están aumentando, ¿no? No sabemos exactamente las causas, pero podríamos inferir de que el clima de violencia que se está viviendo, diversos factores sociales, culturales, podrían
estar influyendo, ¿no? La agresividad como tal está aumentando, ¿no? Este tema, por ejemplo, del bullying, que siempre ha existido, ha cobrado más importancia en los últimos 10 años, ¿no? Se ha hecho más frecuente. Entonces la tendencia, digamos, a la impulsividad, a la agresión está aumentando, y esto va de la mano con la pérdida de los valores, ¿no? En la medida en que se vayan perdiendo los valores, se vayan perdiendo los límites, entonces el valor supremo, que es la vida, ya simplemente no se respeta, no tiene ningún valor. Sí. Y depende mucho también del ejemplo que den los adultos, ¿no? Los adultos exigen, digamos, a los niños, a los adolescentes, a sus hijos, un comportamiento adecuado, en cumplimiento de ciertos valores, pero no predican con el ejemplo, ¿no? Claro. En cosas simples de la vida, ¿no? Uno va a un paradero de autobús, hace una cola y viene alguien después y pasa por encima, ¿no? O cuando va a una farmacia, a un centro comercial. En las cosas más mínimas. Así, se va perdiendo. No hay un respeto por las reglas, que a la vez es que no tener un respeto por los otros. Así es, y eso se está perdiendo, y en la medida que eso avanza, y si la persona ya tiene ciertas predisposiciones biológicas, y se suman otros factores, entonces la proclividad a llegar a estos cuadros es mayor. Tenemos llamadas en la línea. Buenas tardes, adelante, escuchamos. Buenas tardes, doctor, señor Lucar. Le acabo de escuchar que usted dice que últimamente hay esto. Yo digo, ¿no será que la juventud diga ya basta? Doctor, yo tengo 64 años, fui muy maltratada en infancia por mi padre, y era huérfana. Cuando él fue anciano, me seguía pegando. Le pegué, doctor. Dije, ya basta, tanto remedio. Todo el mundo termina diciendo, todo el mundo dice, oh, Dios, le pegó, le mató, le hizo eso. Y nadie dice, ¿y esos niños si son maltratados? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué fuerte el testimonio de la señora. Es un tema real. Sí, justo va de la mano con lo que mencionaba, ¿no? De que en el caso de los adolescentes parecidas, el grupo mayor es aquel grupo que corresponde a los que han sido maltratados gravemente. Entonces, antes la tolerancia al maltrato era mayor, pero ya eso llega a un límite, y el adolescente maltratado, al llegar al límite, puede terminar agrediendo a... No, porque además es un prisionero. No solamente lo están maltratando, sino lo está maltratando la persona que debía cuidarlo, y la persona que ante la sociedad está a cargo de él. Entonces su situación es especialmente angustiante y desesperada, como lo que dice la señora. Así es. Que terminó golpeando a su padre de anciano, porque le seguía pegando. Qué cosa increíble. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, escuchamos. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Es un gusto de entrar en su programa, y sobre todo agradecerle por esta buena audiencia que tiene usted. Gracias, bueno, adelante. Miren, los valores yo creo que se está perdiendo desde niño. Desde niño se está perdiendo los valores, porque ya no le dan al joven que es padre de familia, ya no le dan la oportunidad que se comporte como padre. Los padres mismos de los hijos que son padres no le dan esa oportunidad que se comporten como padres. Ahora abundan colegios donde el joven que es padre de familia, ¿verdad? Lo lleva a un centro que le llaman ahora para que el niño aprenda. Pero ese niño aprende en uno de esos nidos. A partir de los 3 años ya lo están llevando a los niños, y esos niños aprenden valores en ese nido, en ese colegio. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la casa? El padre, ¿qué le está enseñando? Cuando el niño, digamos, le pregunta, papá, mira, quiero hacer esto, y el papá está entretenido. Mamá, quiero hacer eso. Entonces el padre mismo desde niño ya prácticamente hace que el niño de bebé ya lo entiende prácticamente independientemente. Y sobre todo acá nadie habla de dónde se originó todo. Sí sabemos, nosotros no somos tontitos de darnos cuenta de dónde se originó todo esto. Es por la vía de internet. La pregunta es, señor Lucas, usted que es una persona muy inteligente, ¿el Perú ha estado preparado para la llegada de la tecnología aquí en este país? No lo creo. No, gracias por llamar. Sí, pues ¿cuál es la cantidad de violencia que recibimos por todos los medios? Ahora también es notable. Y yo me pregunto,
si hay alguna relación entre las dos cosas. Es decir, si nos hace más tolerantes con la muerte, por ejemplo, con el asesinato, el verlo cotidianamente como parte de las historias o como hasta de los juegos. ¿Ha visto usted esos juegos infantiles que consisten en matar gente? Así es, ¿no? Y el acceso a la tecnología cada vez es mayor. Los niños, adolescentes tienen cada vez más posibilidades de interaccionar con estos recursos, y la información que llega no siempre es adecuada, ¿no? Entonces están expuestos bastante a informaciones nocivas, y ya los temas de violencia pueden volverse, digamos, cotidianos, verse como normales. Y la exposición, digamos, a la violencia también puede ser un ingrediente adicional para que pueda, digamos, fomentarse la violencia. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Quería hacerle una consulta al doctor. Claro que sí. Tengo un niño actualmente de 9 años. Él fue a la edad de 5 años diagnosticado con TDAH, trastorno de atención con hiperactividad. A esto se ha sumado, la poca tolerancia a la frustración que tiene y problemas de conducta. Él reacciona agresivamente de forma física y de forma verbal en situaciones donde siente que no puede o no le sale algo, por ejemplo la tarea, en situaciones tan simples donde sabe o se le indica esto debes hacerlo de tal forma, y él al frustrarse y que no puede hacerlo explota. Su reacción puede ser una violencia física hacia la persona que lo está incluyendo, o también verbal. Actualmente lleva él un tratamiento farmacológico con Cifodón, también toma Arabix-Retar y está tomando en este momento Ilis más sertralina. Él lleva actualmente terapia de conducta y tratamiento farmacológico. Quisiera saber cuál es la expectativa en estos niños. Estoy poniendo en este momento todo de mi parte para que él salga exitosamente de todos estos problemas. Quiero saber la expectativa. Él actualmente tiene 10 años. El doctor que lo trata me dice que como yo lo llevo a terapias, constantes terapias, lenguaje, censo, de conducta, más apoyo psicológico, me dice, señora, su hijo, el problema que tiene es 98% farmacológico y el otro 2-3% lo puede hacer terapia. Entonces yo quisiera saber, ¿esto es así? ¿Y cuál es la expectativa en estos niños? Porque me preocupa mucho la conducta de estos jóvenes, por ejemplo, del tema que ustedes están tratando. Muchas gracias. No, gracias por llamar. Bueno, la expectativa en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuando siguen un tratamiento adecuado, es buena. Lo que pasa es que no todos los niños responden en el mismo tiempo. Por lo que explica la señora, la medicación que está recibiendo y la terapia que está recibiendo son las adecuadas. Algunos niños toman un poco más de tiempo, ¿no? A veces toma algunos años hasta que llegan a estabilizarse. Pero digamos, si él continúa con el tratamiento, la expectativa, digamos, a largo plazo va a ser buena, ¿no? Ahora, esto de los porcentajes de cuánto es más farmacológico, cuánto más psicoterapia, pueden variar dependiendo de cada niño y de su contexto, pero la asociación de ambas intervenciones es lo más adecuado. Sí, estoy viendo en el Twitter, mi Twitter personal es @NicolásLucar. Raúl Escalante dice que en realidad todo es culpa del gobierno. O sea, estamos tan politizados que la gente piensa que... Pero en fin, es una opinión. Paola Torres, hace una denuncia sobre un embargo de la empresa Cial, de una empresa de transporte, pero Víctor Vidal dice que hay una influencia de la violencia de la televisión, que uno ve en la televisión, incluyendo los programas frívolos. Ahora, en la televisión hay mecanismos de control, hay los horarios de protección al menor, pero en el Internet no hay ninguno. El chico entra en el Internet y muy rápidamente puede aprender a burlar los controles. Incluso Scarface.pe dice: ¿los videojuegos violentos tendrán alguna influencia en el comportamiento de los adolescentes? Yo me imagino que sí, ¿no? Así es, ¿no? Es más difícil controlar el acceso a la información en el Internet que por la televisión.
Sin embargo, hay sistemas de control parental que no son del todo perfectos, pero que sí pueden ayudar, ¿no? Ahora es importante siempre que los padres supervisen, ¿no?, qué páginas están viendo sus hijos, y también que los orienten. Lo que pasa muchas veces es que los padres no tienen una buena comunicación con sus hijos. Pero mire, yo he malinterpretado a Raúl Escalante cuando dice que es culpa del gobierno, porque después dice los padres trabajan forzosamente, abandonan a los hijos. Como hay una economía para demasiados sectores de la sociedad una economía paupérrima, eso obliga a los padres a estar todo el tiempo trabajando y no tienen tiempo de ocuparse de sus hijos que viven así, simplemente criándose en la calle. Y esto en un clima donde hay mucha violencia y hay pandillas y hay enfrentamientos violentos, y esto sumado a lo que uno puede tener en el internet e incluso en la televisión cuando no hay control en la casa, el clima que se puede generar es bien tolerante con respecto a la violencia, hasta con la muerte. Pero tenemos más llamadas en la línea, doctor. Adelante, por favor. Sí, escuchamos. Adelante. Mira, Nicolás, efectivamente, ¿no? O sea, lo que ocurre es que los padres no es como antes, que estaban, o en el hogar el niño no tiene un referente. Entonces, al no ver referentes, lo busca gente de su propiedad, que tampoco están preparados para nada. Pero yo quería acotar esto de la chica de 14 años. Mira, desgraciadamente, como vivimos una cultura materialista, un poco ustedes los periodistas se están olvidando de que el móvil aparentemente no es que la chica esté mal de la cabeza, sino que hay un móvil bien fuerte, que es la cuestión económica. Imagínate la casota y lo que van a heredar. Y en estos momentos me acuerdo de la chica de Amoja, de la otra de Lidita. Todo está referido a fuertes sumas de dinero que hay detrás, es decir, hay patrimonio. Entonces, estos chicos no están tan mal de la cabeza, sino que son bastante frívolos, y yo creo que desgraciadamente la sociedad se está volviendo muy psicopática, ¿no? Gracias. Sí, acá va yo me imagino que va a haber todo un proceso de evaluación psicológica, psiquiátrica de los dos chicos, pero por la historia que han relatado los dos chicos en diferentes momentos, lo que dicen las declaraciones es que la chica hace que él llegue a la casa, lo invitan, eran enamorados, él entra, tienen relaciones sexuales dentro de la casa, él se queda un día completo, el padre del chico llega a buscarlo desesperado, y la madre sale, tiene un altercado verbal con el padre del chico, pero ella se da cuenta en ese momento de que su hija está encerrada con él, y ella sube con un cuchillo pensando que este chico está abusando de su hija, que es una criatura de 14 años. Entonces, lo que describen es un incidente de violencia, y en ese incidente de violencia, bueno, ella dice que el chico fue el que la mató, él dice que ella la mató, pero, insisto, haya sido como haya sido, los dos sabían durante 2 meses que esto había ocurrido y no dijeron nada. El descubrimiento se ha hecho por otras razones, no ha sido por voluntad de ellos. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Amigo Lucas, lo escuché antes que usted dijo que antes no había tanto problema como ahora con la juventud. Yo le voy a decir de que mi padre a mí me crió tipo militar, ¿no? Hasta me dio una buena escuelita. Yo quisiera que el doctor diga, pero yo he tenido mis hijos y nunca les he pegado. Su papá, disculpe si no es una intromisión en su tema tan privado, pero ¿su papá le pegaba a usted? Sí, me ha dado muy buenas tandas. Cuando yo faltaba a alguna orden de él, ya sabía que me iba a caer. Y bueno, y yo me voy a jubilar, soy un hombre que tengo mi hogar, tengo mis hijos, y nunca les he pegado, pero ellos me tienen un respeto bárbaro. Lo que yo digo, en mi casa a mí me respetan. Yo ahora veo a mis vecinos acá, sus hijos lo gritan, lo botan de la casa, ni lo respetan. Antes nosotros a los vecinos lo respetábamos, no podíamos fumar delante de una persona mayor. Ahora no, ahora se lo insulta, le dice grosería delante de usted y no pasa nada. A mí me da mucha pena que a veces los padres rogándole a los hijos. Y eso no es así, pues. No sé, no sé en qué hemos fallado. No, sí, muchas gracias. Dice que a los chicos les falta socializar, no se crean afectos entre las personas porque todo el mundo está metido en sus juegos, en sus smartphones, en sus mensajes de texto, ¿no?
Y finalmente Jimmy dice acá que los juegos PSP, por ejemplo, son pura guerra. Esto del PlayStation, estos portátil, que tienen unos juegos, o sea, yo creo que puede ser muy divertido, muy enriquecedor en algún sentido, pero hay algunos juegos que son de un nivel de violencia, donde la gracia del juego es cuánta gente matas. Eso es más o menos de lo que se trata, cuántas bombas pones, cómo asesina gente. Es una barbaridad. Sí, pues lamentablemente son juegos que estimulan la violencia. Sí, pues acá Víctor Vidal dice que el horario de protección al menor nadie lo respeta. Hay que ajustar eso. Pero, en fin, yo le agradezco muchísimo al doctor Horacio Vargas Murga por estar con nosotros para, de esta noticia trágica y conmovedora, tratar de sacar algunas lecciones. Y yo creo que esto sirve finalmente, el hablar sobre esto nos tiene que servir para corregir en lo que pueda cada uno la manera como está manejando las cosas con sus hijos, y para plantear algunos temas sociales que están provocando este clima de violencia. Yo insisto en mi preocupación con respecto al tema de las empleadas domésticas, que son muchísimas en el Perú, y que presentan no solo un problema de derechos laborales y este trato en algunos hogares de casi esclavitud, que ya es un problema que debería merecer nuestra atención. Solo por eso, mujeres que viven 6 días a la semana en casas ajenas, encargándose de los hijos ajenos, sin horarios, ¿no? En condiciones muchas veces de maltrato. No estoy generalizando, por eso digo que muchas veces ocurre esto, no digo que siempre. El problema es que del otro lado hay niños, chicos, adolescentes que están creciendo sin su madre, y en muchos de estos casos el padre se escapó, el padre no está. Entonces son chicos que están creciendo solos, están creciendo en el barrio, están creciendo cercanos a pandillas, están expuestos a cualquier tipo de violencia o de malas conductas. Y esto es un asunto que hay que tomarse en serio, y en general no debería haber ningún tipo de trabajo que suponga que uno no duerme en su casa. Sí, pues que uno no esté todos los días con sus hijos. Sí, lo ideal es que los padres pasen un tiempo adecuado con sus hijos, ¿no? Lamentablemente las condiciones económicas, sociales, hacen que los padres tengan que estar en más de un trabajo para solventar los gastos. Eso es lo otro. Y eso limita el estar. O sea, por ejemplo, los hijos de los policías, ¿cuándo ven los policías a sus hijos? Si trabajan un día, 24 horas, y el otro día están cacholeando para poder vivir, porque si no, no viven. ¿Cuándo se ocupan de sus hijos? Son temas que vale la pena tratar. Muchas gracias una vez más.